cuando el doctor dijo señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? Bueno, segunda hora de Vos Sabés. Estás acá en la 91.7 en Radio Estación Sur. Estoy con mi compañera recuperando, a mi compañera Paula Di Carlo, acá en la co-conducción. Muy contenta, no le voy a pasar el micrófono, tenemos que compartir el micrófono porque el estudio Jorge Alorza está lleno de mujeres. Estamos con Inés, que acaba de hablar en la anterior media hora sobre la agrupación Decidimos, que es una consejería que acompaña a las mujeres que desean hacerse un aborto y necesitan sostén y acompañamiento. Y estamos hablando sobre el aborto ahora presentándolas a Julia Gatica, que es médica generalista del Hospital José Ingenieros, trabaja en el Hospital José Ingenieros. No es del Hospital José, ¿no? No, Julia, no sos de el hospital. ¿Te ponen la camiseta? Bueno. Y con Majo Tirado, María José Tirado, que es licenciada en obstetricia, que tampoco es no es de la propiedad del José Ingenieros, pero trabaja allí. ¿Cómo le va, señora? Así es. Bueno, espero que se sientan cómodas. Ustedes fueron invitadas nuestras hace un tiempo atrás en otra radio, así que las cambiamos de lugar geográfico. Acá estamos otra vez. Y bueno, y hablando de este tema tan sensible, tan doloroso, tan difícil para muchas mujeres, tan difícil en este país en donde el aborto no es legal, donde solamente es legal alguna parte del aborto, cuando, bueno, en situaciones de violación, de, bueno, cuestiones muy puntuales, y que inclusive, a pesar de ser legal y de estar avalado por la Corte Suprema de Justicia y demás, es muy difícil que a veces las mujeres que han sido violentadas, tengan acceso al aborto gratuito, legal, seguro, en un hospital público, realizado como corresponde, porque hay mucho prejuicio sobre este tema. Y recién en la pausa les comentaba a las chicas que nosotras cuando subimos al muro de Facebook del programa el anticipo de lo que va a venir el viernes de 17 a 19, generalmente la gente opina sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Y cuenta cosas, lo que le pasó sobre ese tema, si le pasó algo parecido, y bueno, y trata de compartir. Se generan a veces debates interesantes en el muro de Facebook, y les comentaba a las chicas que ha habido como una especie de silencio. Ha habido muchos me gusta. Eso quiere decir que es un tema, leo yo, ¿no? Leo mensajes subliminales, es como que me volví una especialista en interpretación de Facebook. El mensaje subliminal me interesa el tema, pero no sé si me banco decir exactamente lo que pienso, porque es un tema ilegal, al menos hasta la fecha. Hablar de aborto pareciera que estamos haciendo apología del delito. Por ahí hay un cartel que dice Sofía Gala, apología del delito, ¿no? Porque se animó a decir que si ella hubiese tenido la necesidad de tener un aborto. ¿No lo viste? ¿No viste anoche Intratable, Indomable? ¿Cómo es? No lo vi. En la tapa... No lo vi, pero me contaron. Ah, ¿te contaron? Sí. En la tapa de La Garganta Poderosa, que es una revista muy conocida de Capital, donde se laburan gente de las villas de Capital, varias. Salió Sofía Gala con su panza bastante grande, de 8 meses, la contamos hace un ratito, y ella en la panza tiene escrito "Mi cuerpo yo decido", y bueno, y salió como, o sea, imagínate, ¿cómo puede ser? Primero, ¿cómo puede ser que una mujer embarazada defienda el aborto, la despenalización del aborto, la legalización del aborto? Y segundo, bueno, nada, sí, todo esto, que es un espanto, no sé cómo decirlo. Y bueno, y como siempre, las distintas corrientes u opiniones, digamos, como dos grandes vertientes, aquellas personas que creen que el aborto es un derecho, porque es un derecho a la libertad sexual y reproductiva de un individuo, que es una señora que porta un útero y que no quiere estar embarazada. Y por el otro lado, aquellas personas que creen que esto es un homicidio, un asesinato, porque no importa que adentro de ese cuerpo... que ese cuerpo sea de ella, porque adentro de ese cuerpo hay una vida con un ADN diferente, como dice alguna diputada que está defendiendo justamente esto, ¿no? Que es decir, que está oponiéndose al aborto como práctica legal, por lo menos acá en la Argentina, ya que en la Argentina no, al menos hasta el día de la fecha no lo es, ni siquiera está planteado un debate parlamentario, ni siquiera hay un proyecto de impulsar una ley de aborto con posibilidad de ser tratado en las cámaras, ¿no? En las cámaras parlamentarias, en el Senado, en la Cámara de Diputados.
Y ustedes que están en el campo, digamos, y que ustedes reciben consultas permanentemente en el hospital de mujeres, ¿cómo tratan este tema? Se miran para ver quién larga el mate y habla primero. A ver quién empieza. Bueno, hola, empiezo yo, Julia. Julia. En realidad quiero tan solo hacer un comentario con esto con respecto a Sofía Gala, que la verdad que me dio mucha gracia pensar que hay gente que solamente puede interpretar que con mi cuerpo yo decido y eso significa que quiero abortar. Me da mucha gracia. Cuando yo hablo de que mi cuerpo yo decido si, qué sé yo, me opero y me pongo las lolas, decido si me pongo una bikini aunque tenga grasa, decido si me opero para sacarme las arruguitas, decido si me levanto y me voy a tomar una cerveza con una amiga. No tiene nada que ver, no sé por qué lo vamos a cerrar solamente al decir, bueno, vamos a hacer un aborto o estoy a favor del aborto. La verdad que la aplaudo a Sofía Gala, que con su juventud y con su frescura se anima a decir, estoy embarazada porque quiero, y esto es lo más importante que puede tener mi bebé, porque la verdad es que podemos hablar un montón de tiempo de las decisiones personales de cada una, pero que la verdad que éticamente las decisiones personales son solo personales y no tiene que ir por otro lado. Así que, no sé, me parece que... Bueno. Ahora sí, hablando un poco de lo que nos preguntabas con respecto a cómo vienen las mujeres, las cómo mujeres nos llegan, atraviesa. así como pueden llamar a las chicas que las llaman Sí. por teléfono en la consejería. También se me ocurre que las mujeres, sabiendo que existe este lugar público, que es un hospital provincial, que es de atención primaria, que no tienen internación, como recién nos contaban, y que tienen consultorios y consultorios diversos, y entre los cuales estás vos como médica generalista y vos como licenciada en obstetricia atendiendo mujeres en el periodo de su vida sexual y reproductiva. No van a ir porque les duele la muela verlos a ustedes, ¿no? Van por cuestiones ginecológicas. ¿A vos sí? Vienen por múltiples causas. Claro. A mí por ahí no tanto, por eso. Claro. La verdad es que se modificó bastante como vienen llegando, por ejemplo, desde la última vez que estuvimos acá. Sí, hace como 2 que años. no era acá, era en Sí, otro lugar. en 2012 nos vimos, sí. Hasta ahora las mujeres vienen como con muchos menos prejuicios, directamente pasan por administración y dicen que vienen por una consejería, como que por lo menos eso es lo que yo veo en los últimos años que... Expliquemos por qué son las consejerías. Nosotras, claro, lo que hacemos se llaman consejerías pre y posaborto, es estrategia de reducción de riesgos y daños, y lo que hacemos es trabajar con mujeres que vienen por una consulta, que están embarazadas y que no quieren continuar este embarazo. Esto no significa que ya estén decididas a interrumpirlo. Muchas veces dentro de la consulta, en realidad la entrevista que nosotros hacemos, lo que intenta es ser un espacio en donde ellas puedan... desentrañar. Claro, puedan charlar qué es lo que les está pasando. Muchas es el primer espacio en el cual lo pueden hablar y es el único que van a tener. Digo, porque no es un tema que se habla con cualquiera y que las mujeres lo transitan, es lo que decían ustedes antes. La decisión de interrumpir un embarazo no es algo placentero. Digamos, pasar por un aborto no es algo placentero. Sí, entre muchas tantas cosas está comprobado que en los países donde sí está legalizado el aborto, baja la cantidad de abortos. Sí. No es que te levantás todos los días y te querés hacer un aborto. Sí. Está comprobado. Sí. Así que nada, nosotros lo que hacemos verdad. es dar información para que ella pueda decidir y trabajamos con el antes y con el después. No pudimos trabajar en el durante todavía porque el aborto no es legal. Digamos, es como... Nosotros decimos que trabajamos desde una grieta, que está buenísima, que cada vez se está abriendo más, que el aborto no punible, nosotras lo vemos como el camino a la legalización. La verdad es que se está ampliando muchísimo. ¿Cómo es eso que ustedes, basados en lo que las leyes y la jurisprudencia ha avanzado en cuanto... Muchísimo. Porque antes, para hacer como un raconto, antes solamente podían ser sujetas de esta práctica aquellas menores de edad, deficientes mentales, que habían sido violadas y que la violación tenía que haber sido comprobada, como que era muy difícil, ¿no? Después, después del caso FAL, que fue creo que en el año 2012, Es el fallo El fallo de la Corte Suprema, el caso fue en 2009.
Claro, sí, Me parece el mucho. fallo fue, exacto, Sí. el fallo fue hace El 2 caso años. FAL es Sí. sobre una chica de 15 años de Comodoro Rivadavia que quería interrumpir un embarazo, había sido víctima de una violación, se le negó, después sí, lo pudo hacer. Y lo que hace la Corte Suprema en 2012 es aclarar una coma que tiene el artículo 86, que es el que permite que el aborto sea legal en Argentina, que es del año, el Código Penal, 1920 y pico, 21. Está escrito. Gracias a una interpretación errónea de esto, muchas veces se ponían obstáculos para que las mujeres accedan a los abortos, que en este caso son legales, ¿sí? Ujú. El aborto es legal cuando una mujer es víctima de violación, cuando pone en riesgo la salud o la vida de la madre, desde el concepto amplio de salud, que esto es muy importante, lo recalco, y cuando una mujer débil mental, que así lo define esto, el código, está embarazada también. Esos son los casos. Lo que hace la Corte Suprema es aclarar esto para intentar sacar obstáculos. No significa que los haya sacado del todo, porque siempre existen los objetores, Claro, etcétera. sí. Corregime si me equivoco. Estoy muy abajo y me queda muy alto el micrófono, encima que se petiza. Hoy, en la actualidad, esto que vos decías, legalmente, si sufriste una violación, es legal la práctica del aborto. Sí. Alcanza con la declaración de la mujer. Sí. No es que Sí. tiene que hacer 2 No millones. tiene que haber una No. denuncia. De hecho, para denunciar una violación es un delito que nunca expira y la mujer lo puede denunciar en cualquier momento. Esto también está bueno saberlo. Sí. Y lo que sucede es que justamente te habilita, si vos fuiste víctima de violencia sexual, y voy a aclarar esto también, que sea de víctima de violencia sexual no tiene que ser porque una violación ocurrida en el medio de la calle por un desconocido, que siempre es como la imaginación que uno se piensa de lo que es una violación. Es válido también cualquier relación sexual no consentida. Si cuando uno ha sido forzada a tener relaciones, aun cuando sea dentro del propio matrimonio, por la misma pareja o por un conocido, cuando una mujer ha sido violentada y ha sido obligada a tener relaciones sexuales sin cuidarse, tiene el derecho de pedir, si está embarazada, de pedir una interrupción legal del embarazo. Es decir, llegar a tener el acceso al aborto no punible. Y el Estado, el Estado tiene lo la debe obligación garantizar. de que eso se garantice. En este caso, los que seríamos los que los tendríamos que llevar a cabo somos los efectores públicos de salud, digamos. Tenemos una responsabilidad, no es que lo hacemos porque somos macanudos, Claro. al igual que las consejerías, digamos. Eso también quería aclarar, no es que lo hacemos de macanudas que somos, no, en el año 2010 aparece las guías de Nación de cómo realizar un aborto no punible, los protocolos, y también de por qué son necesarias las consejerías en salud integral, que aparte de mostrar a las mujeres los distintos métodos anticonceptivos que hay, los pros y los contras de cada uno, y darle la palabra para escuchar a esa mujer en qué condiciones está teniendo relaciones sexuales, que son importantísimas. Y muchas veces uno escucha mujeres que realmente preocupadas por sí mismas o que por ahí no pueden ni siquiera verlo, que son violentadas en forma permanente porque no les dejan sus parejas utilizar métodos anticonceptivos. Claro. Sí, o que son obligadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. No, pensaba en esto que decían ustedes, no lo hacemos de macanudas, sino porque lo tenemos que hacer. No somos macanudas. Claro. Pensaba en que uno de los proyectos que ha llegado por la despenalización del aborto hacia la Cámara y que no tuvo, que fue cajoneado, incluía, me acuerdo que lo charlamos en el programa, que los médicos que no quisieran hacer un aborto podían negarse, ¿no? Podían aclarar que no. Digo, ¿cómo reciben ustedes o cuál es su sensación respecto a los profesionales de la salud y el aborto? Eso está, digamos, es un derecho Yo puedo- también. Yo puedo ser bastante dura, pero Ser objetor de conciencia es un derecho que también tiene cualquier que persona. tienen todos los El tema es profesionales. que ahí hay como varias cosas. Hay muchos que son Antes. objetores en privado y no en público, eso es verdad. Digamos. Eso se llama doble discurso. Exactamente. Ah. Y después hay corporaciones también. No, y además del hecho de objetar, vos no podés objetar cuando tenés una paciente enfrente. La objeción tiene que estar reglamentada también dentro Previa del protocolo. a ingresar al servicio. Tiene que ser previa Claro. al ingreso al servicio y de hecho
el jefe del servicio tiene que saber quiénes son los objetores y quiénes no. El jefe de servicio y la gente que se atiende también tiene que saberlo. Y no puede haber un servicio en el cual todos sus médicos, en este caso, porque son los que están habilitados para la práctica, sean objetores. Y en el caso ese, la realización del aborto tiene que estar asegurada, ya sea por el jefe de servicio o por el director del hospital. Justamente porque en algunos hospitales sí hay todo un servicio entero objetor de conciencia. No hace poco tiempo, hace poco tiempo, el ministro de Salud de la provincia tuvo es decir, desarrollaron un equipo de aborto no punible móvil, digamos, como una especie de camionetita. Y que eso fue medio un malentendido. Medio malentendido, ¿no? Sí. No, pero bueno, digamos que el tema... Para salvar estas situaciones. Claro, el tema de, como vos decís, Julia, de que antes de entrar al servicio, tal vez, además del DNI, ¿no? La partida de nacimiento, las cosas que se te piden, como el título de médico, todas esas cosas que se me ocurre que te piden cuando llegás como profesional a integrar un servicio, te deberían hacer, te deberían pedirte, si sos obstetra o ginecólogo, que son las dos, se me ocurre, o cirujano, ¿quién más puede hacer un aborto? Y los médicos generalistas con medicamentoso podés. Claro, bueno, tendrían que decir soy objetor o no soy objetor. Claro. Eso sería lo para lógico. alguna práctica. Acá Inés aporta solo perdóname, la militante. Voy a aclarar una cosita con respecto a esto también. Me parece que está muy bueno esto que decimos y que habría que pensarlo también. A ver, los que acompañamos en consejerías a las mujeres en cuanto a su posibilidad de poder elegir y que acompañamos en el aborto no punible, somos profesionales que también tenemos conciencia, porque pareciera que solamente los que tienen conciencia son los que hacen la objeción de conciencia. Está muy bueno la utilización de la palabra, porque no es menor. Siempre decimos que la palabra es determinante en el concepto y después lo que nos queda, depende de la palabra que usamos. Está muy bueno que lo aclares. Sí, porque parece que somos los inconscientes, entonces. No es así, somos conscientes de lo que sucede, somos conscientes de la mortalidad materna que se deviene de los abortos inseguros. Claro. Somos muy conscientes de eso. No, que esto que se habla de los objetores de conciencia, que también, con esto que hablaba yo anteriormente, de trabajar con las mujeres, trabajar con el equipo médico también es importante, porque muchas veces desde la medicina, digamos, hay mucho desconocimiento sobre cuál es la consecuencia del médico en tanto acompañar una situación de aborto. Las chicas acá porque son macanudísimas, pero digamos, nosotros cuando capaz tenemos la posibilidad de hablar con determinado equipo médico, hay desconocimiento en realidad de qué sucede si llega una mujer con un aborto en curso. Y más allá de los prejuicios que puede tener un médico en tanto persona, con lo que es un aborto, digamos, hay mucho desconocimiento sobre lo legal y la medicina, digamos, se pone en juego un título si se quiere, y hay desconocimiento de qué es lo que funciona ahí, digamos. Entonces la objeción de conciencia tendría que ser, en todo caso, o sea, tendría que ser por determinadas cuestiones justificadas, religiosas, lo que sea, pero también la objeción de conciencia se está determinando en tanto desconocimiento, y eso no está bueno, hay que trabajar también con el equipo médico para informar sobre cuáles son las consecuencias legales, qué es lo que les importa a ellos en tanto médicos, a la hora de intervenir o en un aborto en curso o en un aborto no punible, o una mujer que llega con ganas, o sea, con la intención de interrumpir el embarazo. En realidad, si supieran las consecuencias legales por abandonar a una mujer en situación de aborto, son muchos peores que las que acompañarla. Porque sí, pues estás incurriendo, primero que hay una ley que tiene que ver con los derechos del paciente, estás haciendo abandono de persona, digamos, hay jurisprudencia. Lo que pasa que en el campo de la salud es como muy nuevo todo el tema de que nosotros también tenemos que estar formados sobre lo legal. Sí. Y otra cosa, las mujeres que están en situación de aborto también tienen derechos, ¿sí? Igual que, no sé, un motociclista que salió sin casco y se cayó y hay que salir corriendo después a suturarlo, a internarlo, a hacerle un montón de cosas. Para eso no hay objetores de conciencia. Esto lo tiro para que lo piensen también, si hay algún médico escuchando. Es decir, los traumatólogos que atienden a, a los que se lesionan en las motos o en los autos porque no usaron casco. Sí, o porque vienen alcoholizados, o porque... No es una excusa esa para no atenderlos, ¿no? O sea, no usaste casco, listo, matate, no me importa. No me voy a correr yo atrás tuyo. Ahora, resulta que la mujer que quedó embarazada porque no usó método o usó método y le falló, esa mujer tiene que ser abandonada a su suerte porque es mujer, porque el tema es el aborto. ¿Por qué?
pensemos esto también. Me parece que es un temita que Es muy hay que interesante, trabajarlo. es muy interesante, sí. Y vamos ahora, después de que Belén nos va a leer un testimonio de una mamá que, bueno, que tuvo un proceso de aborto después de haber tenido 2 hijos, por ahí nos sirve como disparador para seguir hablando un poquito más profundamente. Así que le dejo el espacio a Belén. Bueno, el texto se llama Sinceramente. Sinceramente me cuesta escribir de este tema. Es más, lo hago únicamente por el deber y el respeto que le tengo a la persona que me ayudó a transitar mis 2 embarazos anteriores, Lorena. Entiendo que cualquier experiencia con el aborto no debe ser linda de recordar. Sin embargo, la mía, en diciembre de 2012, lo único de lindo que tiene es que la puedo contar. Porque la realidad es que terminé internada en el diagnóstico con 2 transfusiones de sangre. En ese momento, yo, siendo una persona adulta de 32 años, profesional, separada hacía unos pocos meses, quedé embarazada de mi actual pareja y decidimos, ambos, que lo mejor era abortar. Hago esta aclaración porque en ningún momento se me ocurrió continuar con ese embarazo. Yo quería decidir sobre mi vida, pese a la equivocación de no haberme cuidado como correspondía. Empezamos a averiguar las 2 formas de aborto, pastillas o raspado. Para eso fui a hablar con mi ginecóloga, de ese momento, que me dio nombres de médicos que realizaban un raspado, que en ese entonces salía aproximadamente 7.000 pesos. La realidad es que entre lo que costaba, y por ser más natural, preferí inclinarme por las pastillas. Para interiorizarme en el tema fui a hablar con unas técnicas en obstetricia en una salita de Romero, que me ayudaron con mucha disposición, pero siempre me aclararon que no podían darme otra ayuda más que las charlas informativas y la contención. En el momento del aborto yo iba a estar sola. Esto significa que en los hechos tuvimos que ir a aproximadamente 10 farmacias para conseguir las pastillas, hasta que las conseguimos en una farmacia en Ensenada. Esto debido a que no tenía la prescripción médica porque ningún ginecólogo me las daba. La mía de siempre se negó. Las semanas del embarazo transcurrían y eso, en la cabeza y en el cuerpo de una mujer, se siente y empieza a perturbar. Recién en la semana entre 9 y 10 pude realizar el aborto junto a mi pareja. Coordiné con una amiga médica que ante cualquier cosa la llamaba y con una de las técnicas en obstetricia me iba a comunicar vía Facebook. Me leí el manual, está en internet, y lo único que tenía en la cabeza era si el sangrado superaba determinadas toallitas, yo tenía que irme a una guardia y decir que estaba abortando naturalmente, negando las pastillas y los médicos de la guardia tenían obligación de atenderme. Empecé a ponerme las pastillas hasta que empezaron los dolores que según mi umbral no fueron nada intensos. Todo fue sucediendo normalmente hasta que el sangrado fue cada vez más intenso y me desmayé. Mi novio, con la ayuda telefónica de mi amiga médica, intentó contenerme y me recosté, hasta que recuperé la conciencia. Los días siguientes fueron de sangrado constantes durante más de 1 mes y medio. Había días que se me iba y luego venía una hemorragia con coágulos que no se contenía con una toallita y terminaba totalmente manchada. Empecé a tener mucho cansancio, los oídos me latían y estaba amarilla. Mi amiga médica me mandó a hacer estudios porque empezó a dudar de si estaba anémica. Finalmente me dejó internada. Tenía 13 de hematocritos cuando una persona adulta debe tener aproximadamente 40. Me tuvieron que hacer 2 transfusiones de sangre y una vez que salí de la clínica, hierro vía oral por 3 meses. Sin embargo, todo esto que conté no fue lo peor. Lo más doloroso fue la sensación de sentirme sola, sin protección, sin el debido control de un profesional que pueda acompañarte en un momento así, en una toma de decisión de mi cuerpo. Y lo digo yo, que estaba con mi pareja y que tengo los medios económicos para afrontarlo, dinero y obra social. Me genera mucha angustia el solo hecho de pensar cómo se debe sentir una mujer que no está acompañada y encima no tiene los recursos económicos como para sentir un poco más de seguridad. A partir de esto, Bueno, ahora somos más mujeres en el estudio. Bueno, nos quedamos un poco choqueadas con un testimonio de una mujer valiente que me consta que lo escribió y que le movilizó muchísimo la situación, porque como decimos, no es algo divertido. No es que voy y me compre un vestido, ¿no? No es ese tipo de decisiones, son esas decisiones muy importantes y que la verdad que hay que tenerle mucho respeto a las personas que logran tomar una decisión que va a acompañarlas durante toda la vida, ¿no? Me parece que ese aspecto, ustedes hace un rato, Julia y Majo, hablaban de la salud como un estado más integral, más allá de un pedazo de órgano o de circuito corporal, sino esa salud integral donde la emoción
tiene que ver. Y me parece que por ahí también andamos con esto de si es saludable o no saludable que un embarazo no deseado, que hace mucho daño emocional, no sea algo que hace daño a la salud, ¿no? Como para dejar también abierta ese debate. Paula, vos tenés... No, y me agrego por ahí, retomo lo que decían las chicas antes de leer el testimonio, que es esto de, como este ejemplo que pusiste vos, si una persona va por la calle manejando alcoholizada, que es algo ilegal, y choca y se lastima, nadie va a dejar de atenderla porque hizo algo que es ilegal. Exacto. Me quedé pensando en eso. Sí, es verdad. Bueno, este relato tiene como cosa negativa que no tuvo una contención después, tal vez no se animó. A mí me da la sensación que tiene que ver con que de alguna manera se sintió culpable, minimizó su estado, ¿no? Y dijo, bueno, ya está, ahora me la banco. Sí. Porque hice algo mal. De alguna manera estamos siempre ahí con esa cosa ahí atrás, socialmente. Sí, por ahí a las mujeres por ahí nos puede pasar un poquito de eso. Yo escuchaba lo que has leído y la verdad es que me lamentaba que esta mujer pudo llegar, recibir una consejería en preaborto, que es parte de las tareas que nosotros hacemos en nuestra salita, y no pudo acercarse, se ve que no recibió el mensaje de que el control en el post-aborto es tan importante como lo anterior. Seguramente por eso sufrió, por lo que yo entiendo. No podemos decirlo. No, tampoco es para hacer una interpretación de alguien que no está acá presente y que no le podemos repreguntar. No, por eso te digo, solamente digo que es muy importante y que está totalmente habilitado desde el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación el espacio de la consejería tanto en el pre como en el post-aborto. Por eso lo aclaro. Ella se ha sentido totalmente sola y ha pensado que no podía volver a preguntar o que no tenía o no sabía dónde, y me parece que... y tuvo la suerte de tener una obra social, de haber sido contenido después en otro lugar y poder haber... pero muchas mujeres que en ese momento, en el post, cuando el aborto no se realiza completo y se produce un aborto incompleto, es, digamos, el momento donde aparece grandemente la mortalidad materna. Exacto, eso te iba a decir. Es el aborto inseguro de por sí. Claro. Que es el aborto que sangra, el aborto que se infecta. Claro, porque que el aborto sea con pastillas no significa que sea seguro, porque las pastillas también las pueden usar mal, digamos. Por eso es interesante que se acerquen a una consejería, ya sea la de o pueden hacer todo el efecto. Decidimos, o sea en un hospital público o en un centro de salud o donde sea. Digamos, hay la Organización Mundial de la Salud tiene protocolos y tiene normas, las federaciones de gineco y obstetricia también, en la cual dicen la cantidad de pastillas necesarias, las vías por donde se deben colocar, las cosas que sí te pueden pasar y que son normales y las cosas que no te pueden pasar y que no son normales y con las cuales con que tengas una de ellas tenés que concurrir a una guardia. Claro. Y eso es súper importante y es dentro de la información técnica uno de los principales objetivos de las consejerías. Lo que pasa es que me parece que tomando este caso como disparador, sí, ¿no? Como lo único, que está en las situaciones, yo, decido interrumpir el embarazo. Sí. Tomo la decisión, dolorosa, hago, tal vez me dirijo a las chicas que desde la sociedad civil, sí, no profesional, digamos, acompañan, le dan información, bueno, se toma la decisión. Pueden acceder a la consulta con ustedes, sí, sí. Y seguir por eso y seguir el protocolo, sí, y seguir, pero en algún lugar creo que esto es lo más terrible, la culpa es más grande. Bueno. Entonces la mujer hace el procedimiento, cree que ya está y después padece como de alguna manera ese castigo, ¿no? Por habérselo hecho. Entonces, si me duele, bancátela, porque me lo hice, y si sangro no voy a preguntarle a nadie. En realidad me hubiera gustado preguntarle a mi ginecóloga de toda la vida, pero no quiere, no me quiso recetar la pastilla. Sí. Entonces me expulsó mi propio médico, mi referente, desde el lugar afectivo. Exactamente. ¿No? Entonces, me parece que esto es muy grave. Sí. Eso es grave, pero igual también está bueno aclarar el tema. Yo decía que una parte es la información técnica, ¿no? de la entrevista.
Y otra parte importante que siempre nosotras también las hacemos en duetos, en general a las consejerías, intentamos que haya alguien más biomédico, que seríamos nosotras dos, que tampoco es que somos el modelo de la biomedicina, pero y alguien de la rama más social, ¿sí? Que es alguna psicóloga, alguna trabajadora social. Y siempre tratamos de que la idea de interrumpir ese embarazo, en el caso de que lo haya decidido, le cierre en ese momento antes de interrumpirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay algo que a vos te cierra en tu vida en este momento, te va a cerrar después. ¿Sí? Porque vos después de interrumpir, ya lo hiciste y ya tomaste la decisión. ¿Sí? No estoy hablando de trauma posaborto porque está comprobadísimo que no existe. Sí existe la angustia, la tristeza, ¿sí? Y vos eso lo puedes atravesar de una manera o de otra. Y no es lo mismo si vos tomaste una decisión, cualquiera que fuera el motivo por el que a vos te llevó a tomar la decisión de interrumpir, si vos lo tomaste consciente de que en ese momento de tu vida lo que a vos te cierra es interrumpir, claro, y que estás conforme con esa decisión, vos, el momento de la interrupción y el después lo vas a transitar de una manera o lo vas a transitar de otra. Y eso es re importante que tengan ese espacio. Para nosotras por lo menos lo es. No, que estoy de acuerdo con lo que dicen las chicas y que algo que se da mucho en nuestras consejerías es que empezamos a hacer consejerías grupales en donde, si bien tratamos de lograr esto que dice Majo, digamos, cuando eran individuales, porque nos daba cosa como manejar muchas mujeres al mismo tiempo y demás, cuando se empezaron a hacer consejerías grupales, empezó a estar ese mismo acompañamiento entre mujeres que estaban en distintas situaciones, que habían quedado embarazadas por distintas situaciones, de distintas edades, de distintos sectores sociales. Incluso una maestra con su alumna se han encontrado en una consejería y es un intercambio de roles que en otro lugar no se da y que le da mucho a las mujeres y que las enriquece un montón en tanto empoderarse en esa situación y hacerlo decididas. Sí. Bueno. Y un intercambio de experiencia desde otro lugar completamente y que nos atraviesa diferente. A todas. Nosotros tenemos aproximadamente 500 historias clínicas de mujeres que vinieron a consejerías pre y post. ¿Sí? Y es increíble ver cómo nos atraviesa a todas. No importa la clase social, no importa el nivel educativo, no importa el barrio, es algo que nos aúna. Es increíble verlo y lo vemos cuando nos ponemos a pensar en la cantidad de mujeres y los lugares diferentes de los cuales vienen. Chicas, acá nos llega una pregunta que ahora leyendo la pregunta me acordé que conozco también un caso un caso donde esto pasó y no supo bien qué hacer la chica. Nos escriben si la explicación del misoprostol no funciona y si decide no realizar nuevamente el procedimiento, si se puede continuar con el embarazo, qué pasa, si esa primera aplicación fallida puede afectar o no al feto. Bueno, ¿qué pasa si, como decías vos, a veces las pastillas no funcionan? La verdad que en los estudios que hay de seguridad y eficacia del misoprostol, que bueno, eso me remito por ahí a estudios científicos, hay muchísimos y hay un compendio que los une mucho, que es el de la FLASOG, que es la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Más o menos la seguridad para usarlo y la eficacia es de un 93%. Eso significa que entre un 7 y un 10% de mujeres que usan el misoprostol no les hace efecto. En cuanto a posibilidades de lesión en el embrión, y te corrijo, en el embrión en todo caso, porque por la edad estacional en que se usa, la verdad es que hay pocos estudios al respecto, muy pocos. Se cree que no aumenta, la posibilidad de malformaciones, no aumenta mucho más que los agrotóxicos en general, a los que estamos expuestas, ¿sí? Es decir, sí, hay descripto 1 o 2 casos, pero tampoco no hay estudios que puedan darnos la seguridad para decirte sí, no, un 5% tiene malformaciones o un 2% no. ¿Tá? Como te puedo decir, no, hay estudios que dicen que el misoprostol es muy seguro, que produce, sangrado 1 en 1000. ¿Se entiende? Entonces, de esto de malformaciones, la verdad que no hay estudios. Sí, es información que se da durante la consejería. Claro. También es cierto que se puede volver a utilizar en 3 oportunidades, separados con una determinada cantidad de tiempo, que bueno, esa la verdad que sí, sería como una indicación médica realmente.
la mujer que está muy decidida muchas veces lo usan y si no le pasó la primera vez, en la segunda lo consiguen o en la tercera. Y la edad gestacional, digamos, desde el momento que una sabe que está embarazada y que decide utilizar el misoprostol, ¿cuándo es el momento justo? Yo tengo entendido que entre la 7ª y 8ª semana. ¿Y por qué? En general se propone a la mujer que viene con esta problemática, con el embarazo no deseado, por lo menos esperar hasta las 7, 8 semanas, no intentarlo antes porque tienen mayor cantidad de efecto nulo si lo usa a la semana 4, a la semana 5, a la semana 6. Entonces por eso le proponemos que espere hasta la semana 7 u 8. La verdad es que se puede hacer seguro en su casa hasta la semana 12 y no más de eso. ¿Por qué? Ya por el tamaño que tiene el embrión y además por la cantidad de vasos y el riesgo de hemorragia, es mayor. Ya después de eso es mayor y ya la consejería ya partiría desde otro punto. Es decir, el riesgo que va a poner el cuerpo a la mujer hay que hablarlo ya desde otro lugar. Siguiendo con la línea de este tipo, esta técnica, digamos, de aborto, que es utilizando el misoprostol, que es una medicación que provoca contracciones, ¿sí? Y dilatación del cuello del útero, para decirlo simplemente. Es así. En el sistema digestivo y en el útero. Nosotros siempre damos esa información. ¿Por qué? Porque los efectos adversos tienen que ver con lo digestivo en general. Bien. Contra la técnica más intrusiva de lo quirúrgico, claro, de ir con un instrumento a retirar el embarazo. Que bueno, que además, como para darle un poco de, intentamos traer una opinión de quien estaba en contra absoluta del aborto y no conseguimos testimonios, así como raro, ¿no? Nadie quiso ni siquiera salir grabado, pero bueno, que estos videos así terribles que salen de los niños, con los movimientos que pro vida en general, que tienen claro, como muy terrible, que respetamos absolutamente la posición, pero nos parece como muy golpe bajo, ¿no? Ese tipo de difusión, ¿no? No es necesario. Me parece que cada uno tiene que tener la capacidad personal de tomar una decisión con respecto al cuerpo en base a sus propias creencias y su propio código de vida, ¿no? Esto es una cosa individual, independiente, qué sé yo, que tiene que ver con tantas cosas, pero de uno, digamos, bien de una sola persona. Bueno, volviendo al tema de lo medicamentoso. Una mujer que ha tenido 1 o 2 cesáreas, así como se sabe hoy desde el lugar del embarazo, que no puede ser inducida durante un próximo parto por ningún tipo de medicación que provoque contracciones porque tiene mayor cantidad de ruptura uterina, por haber tenido 1 o 2 cesáreas o 3 cesáreas, ¿puede utilizar el misoprostol? Sí. No es una contraindicación. Hay que ver el caso, por supuesto, hay que ver la gesta de cuánto es, porque sin Más duda... que nada porque el riesgo de rotura no se puede inducir una cesárea anterior, digamos, porque hay una parte del útero que se llama segmento, que está distendido en ese momento, y la rotura, justamente la cicatriz de la cesárea es ahí, y la rotura vendría a ser ahí. En los embarazos chicos, ponele 8 semanas, el segmento no está formado, entonces no hay riesgo de rotura uterina. Claro. Bien, así que no hay riesgo. No, se puede utilizar. Belén tiene una preguntita. Yo quería preguntar, porque estábamos hablando un poco de esto de si ir al pos o no, las situaciones de violencia obstétrica que hay en el posaborto. Digo, hemos tomado casos acá que incluso hasta en abortos naturales han tratado mal a las mujeres en los hospitales que llegan después de estos abortos incompletos, por ejemplo, como decías. Bueno, quería saber un poco cuál es su opinión sobre esto. A mí me parece, primero, que tenemos herramientas como la línea de salud sexual de Nación, donde uno puede hacer la denuncia, porque tenés el derecho de que te atiendan, y que te atiendan bien, ¿sí? Tanto en un aborto espontáneo como en un aborto inducido. No tiene que cambiar la atención, y de hecho los profesionales debieran poder atender
tanto uno como otros. Yo te diría que yo opino que está mal atender mal a alguien porque hace algo que yo creo que está mal. Y es necesario que una mujer que llega con un sangrado producto de un aborto, no sabemos si es natural o inducido, tenga que decir, es decir, cuando vos como médico, vos como profesional, recibís una persona en una guardia que tiene un sangrado, es necesario que te diga, sí, me puse pastillas o me puse lo que sea, o no. Estaba durmiendo y apareció un sangrado y esto es espontáneo. ¿Es necesario ese dato para la atención? El dato que realmente necesita el profesional es asegurarse que no hubo ninguna maniobra intrusiva. Es decir, que no se puso, que no se metió una virome, que no se metió un tenedor Esto ocurre, adentro. chicas, o sea, sí, disculpen que lo diga así tan duro. Que no se metió un tallo de perejil y que no se metió una virome adentro, o que no se metió lo que sea, o que no se le metió la prima para tratar de... porque saben que poniendo algo y haciendo sangrar, con más razón si es algo que introdujiste, se va a producir un aborto. Esos son los abortos más peligrosos, porque son los que puede haber algún tipo de rotura, porque hay infección, porque se mueren, las mujeres se mueren. Porque las mujeres pierden, ocurre eso, las mujeres pierden como mínimo el útero y como máximo pierden la vida. De esta manera. Y esto ocurre en los hospitales, digo, en un hospital que está a 10 cuadras del nuestro, esto pasa todo el tiempo. Claro, Por eso es que existen las consejerías y por eso es todo esto. Pero esto sí es necesario decirlo. Esto es decir, si alguna intentó una maniobra de este tipo, y la verdad es que es importantísimo decirlo. ¿Por qué? Porque ingresa en un protocolo de atención rápido, que tiene que llevarlo a terapia, tiene que llevar triple esquema antibiótico, necesita legrar esto inmediatamente, asegurar que no esté... Es decir, eso la verdad que es súper importante. Ahora, si lo que intentó fue usar el misoprostol, la verdad es que se produce un aborto de la misma manera que un aborto espontáneo. Y si no tiene ganas de decirlo, puede no decirlo porque... A nosotros lo que nos no pasa es cuando innecesario. asesoramos mujeres es que a mí la verdad es que andá y decirle la verdad. Yo lo que no quiero es que esa mujer exponerla a una situación de violencia que es lo que estábamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar que en el lugar donde ella va a consultar no va a haber alguien que no tiene ni idea de la vida y la va a querer denunciar. Porque en realidad el que está incurriendo en delito cuando denuncia a una mujer en situación de aborto es el que lo está denunciando. Ella puede denunciarlo después, digo. Pero de ahí a que una mujer se empodere y que lo denuncie, pasa, digo, no es muy frecuente. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, mirá, si vos tenés que ir a una guardia, no estás obligada a decirle que el aborto fue provocado. ¿Por qué? Porque vos sabés que lo hiciste con medicación, que lo hiciste después de recibir la información que necesitabas. Entonces, es mentira porque muchas veces intentan sacarles mentira, ¿verdad? Claro. La conducta va a ser la misma. Digamos, vos sabés que no te pusiste nada y que no hay riesgos de infección. Digo, menos de una infección en 1000, menos de una hemorragia en 1000 usando misoprostol. Que el raspado ya no se usa más a nivel mundial, atrasa hacer un raspado, un legrado, como le queramos decir. En los lugares donde el aborto es legal, de hecho Uruguay, por ejemplo, que se legalizó en 2012, se utiliza medicación, se utiliza misoprostol, se utiliza otra droga que se llama mifepristona, que en Argentina no hay, que aumenta mucho la efectividad. Eso sube efectividad como al 98%. Acá todavía no hay mifepristona, pero en Uruguay, donde el aborto es legal, se hace el régimen misoprostol, mifepristona como primera elección. Digo. Bien, estamos ya finalizando el programa y como última pregunta me gustaría que ustedes, ambas profesionales de la salud, nos dijeran cuál es la obligación del profesional de la salud cuando una mujer, llega a consultarlo y le pide información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y a mí me parece que la primera obligación del profesional es pararse como profesional y tener esa capacidad que yo llamo de disociación profesional y que tiene que ver con que yo tengo que entregar la información más calificada, la información científicamente fundada, la información que me está pidiendo la paciente, libre de prejuicios, libre de ataduras emocionales,
mías, libre de mis normas, libre de mi cuadro ético, porque yo no soy quien defino lo que tiene que hacer esa mujer. Yo le puedo dar la información, me gustaría que tuviera un lugar donde poder escucharla, si tiene ganas de contar, de decir qué es lo que pasa, porque eso también nos abre un poco la puerta, como decíamos al principio, de muchas situaciones de embarazo no deseados, que se convierten, cuando uno escucha, se convierten en abortos no punibles, porque han sido mujeres que han sido violentadas, porque son mujeres que tienen problemas psicosociales para poder compatibilizar ese embarazo con su proyecto de vida en ese momento. Entonces, bueno, me parece que eso es lo más importante, que un profesional tenga esa capacidad. Nosotros no nos eligió, nadie nos eligió jueces de nuestros pacientes. Ni no somos policía tampoco para saber si te violaron o no te violaron. No somos policías, y para esa entremos en la escuela de policías y pensamos así. Y para esa información que debería brindársele en el consultorio, no debería haber objeción de conciencia. No, para nada. No. En el caso para de nada. que yo no considere que lo pueda hacer, tengo que tener asegurado una persona que lo haga, digamos. Nosotros en nuestro hospital no todos hacen consejería, pero nadie obstaculiza. Eso sí es importante. Claro. También es real que llegan muchas chicas que asesoradas, capaz una ginecóloga, un ginecólogo, mal asesoradas sobre el uso de la pastilla, y no culpabilizando al médico o médica, sino que efectivamente no hay conocimiento sobre el uso del misoprostol, y es algo tan tabú que tampoco un médico se pone a estudiar a ver, che, que si pasa esto, cómo es la manera segura de usarlo, porque es real que es un método seguro si está bien usado, y con todo el acompañamiento médico que implica un control post después, digamos, para asegurarnos que el riesgo sea el mínimo. Entonces en eso también hay desconocimiento, no por culpabilizar a los médicos, sino por esto, porque no se da, porque no se ve como una posibilidad. Y hay desconocimiento sobre el uso, digamos. Sí, nos atraviesa desde el rol del cuidado, del acompañamiento, de la responsabilidad y de la obligatoriedad de no abandonar a una mujer que viene en esta situación. Nosotros en general nos basamos en eso. Bueno, Inés, Julia y María José, un placer. Creo que fueron sumamente claras. Por supuesto que, bueno, después la decisión es personal. Las cuestiones filosóficas, religiosas y bueno, individuales y personales son eso, individuales y personales. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más, podríamos hacer un programa pensándolo ya en el aspecto legal, que bueno, tal vez es una deuda, ¿no? Esta falta de debate en los ámbitos legislativos de algo que bueno, que se necesita, porque existe. Por más que nosotros que digamos no está bueno, está mal, es ilegal, existe, ¿no? Bueno, gracias Paula, se quedó calladita acá, sentadita en su sillita. Tenemos, ¿cómo? Si puedo decir el teléfono de las chicas de la Diga el teléfono. Vamos a decir el teléfono y vamos a poner ahí el lugar en Facebook, de pero por si hay de gente José que Ingenieros. no usa el Facebook. Pueden aportar a la línea, que es claro, porque la idea es que la gente mantenga la línea, y también que se comuniquen, si quieren el servicio de la consejería, es el 0221 15 536 1279. Repito, 536 1279. Le gusta la locutora. Le gusta la locutora. Bueno, les agradecemos un montón, les agradecemos a los chicos de Residuos Urbanos que nos están esperando, ya está ahí levantando el pulgar, Lucho ahí atrás de la máquina. Gracias a Milcar, espero que comas sano con la comida que te hemos traído en el día de la fecha. Y que sigas por el buen camino. ¿Le trajiste vos a él? No sé por qué razón le traes comida a él. Porque el chico entrena en Muladare. Tiene que ser un... Yo también. ¿Vos también? Yo también. Bueno, la próxima te traigo a vos. Bueno, nos vamos y volvemos el viernes que viene. Chao. And I hope
Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero